Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado. Yo he venido aquí en otras ocasiones, como ustedes, como asistente y he venido también esta vez como asistente, no solo para intervenir en esta mesa, porque la calidad de los seminarios que aquí se han desarrollado en los años precedentes, la mayoría de ellos dirigidos por mi buen amigo el profesor Rogelio Alonso, siempre ha sido excelente. Quiero agradecer especialmente al coordinador del programa, a Federico Aznar, y al general Ballesteros la amable invitación. Vamos a ver, la demanda que se me había hecho específica para participar en esta mesa era congruente o es congruente con parte del trabajo que yo suelo llevar a cabo con continuidad, de tratar de hacer un seguimiento del fenómeno yihadista desde una perspectiva lo más amplia posible, y ese es el objetivo de mi intervención, es decir, subir un poco la perspectiva. Eso yo creo que es útil, pero también tiene algún inconveniente. Alguno de esos inconvenientes es que inevitablemente voy a volver a hacer alguna alusión a cosas que ya se han dicho aquí, o cosas que se van a volver a decir en el resto de las intervenciones y en las que se entrará con más detalle. Por algunas tendré que pasar básicamente de puntillas, pero mi objetivo básicamente es proporcionar un esquema muy general de cómo ha evolucionado la amenaza del yihadismo global desde el 11S en general, pero sobre todo desde el 11M en adelante hasta nuestros días, y a dónde puede conducirnos esa evolución. Para las cosas que no voy a poder desarrollar, les anticipo que todo lo que voy a contar y mucho más que me gustaría, pero que no tendré tiempo, está reflejado o es el producto de un trabajo de investigación en el que estuvimos colaborando. El capitán de fragata Aznar fue uno de los participantes, llevado a cabo en el seno del CSDEN a lo largo de este año, y que se publicó recientemente un análisis sobre la situación del yihadismo en el mundo actual, en el que yo hice un capítulo básicamente planteando el esquema general de la situación. Y está además accesible en Internet en la página de publicaciones del Ministerio de Defensa. Bueno, algunas de las cosas que pretendía decir las voy a decir más rápido aún de lo que esperaba en principio, porque ya se han mencionado aquí en las intervenciones anteriores y porque también sé que la mayoría de ustedes están más que familiarizados con el fenómeno en su conjunto, pero básicamente ese es el recorrido que voy a tratar de hacer. Mencionar una vez más los elementos definitorios del yihadismo global posterior al 11S, pero sobre todo hablar de las últimas manifestaciones y tendencias a partir de 2004, o 2005, mejor dicho, y trataré de hacer algunas reflexiones de las que tampoco estoy del todo seguro, pero que son las que he hecho y estamos haciendo respecto a cuál es el futuro más o menos inmediato o no tan inmediato de la amenaza yihadista a escala global. Bueno, el profesor Alonso en su intervención inicial ha dado una serie de características sobre cuáles son los rasgos, digamos, definitorios de la amenaza yihadista. Una forma de plantearla en esquema es atender a esos 4 factores que están señalados en la diapositiva, ¿no? El yihadismo global, tras el 11S, se desarrolla en función de cuatro aspectos fundamentales. La propia ideología del yihadismo global, lo que abrazan los grupos y las organizaciones y los sujetos que actúan de manera autónoma y que se sienten afines a esa ideología. La ideología del yihadismo no es momento ahora de destriparla, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que básicamente tiene 3 elementos fundamentales, o implica 3 elementos fundamentales. Implica un relato, implica un diagnóstico de la situación, un relato sobre cuál ha sido hasta el momento y cuál será en el futuro
la situación del mundo musulmán en términos generales, de la Umma o la comunidad de los creyentes, cuál ha sido su pasado de esplendor y cuál es el futuro último de esplendor al que están llamados los musulmanes por la propia voluntad del Creador. Un diagnóstico de la situación del mundo actual, y cuando digo mundo actual me refiero a un diagnóstico del mundo actual en la era contemporánea, desde el siglo XX hasta principios del siglo XXI, como ahora nos encontramos, en el que ese diagnóstico arroja una evaluación obviamente muy negativa de cuál es la situación del mundo musulmán, en un estado de depravación, de yahiliyya dirían algunos de los inspiradores del salafismo yihadista, de depravación moral, de corrupción, de declive, del cual se culpa en parte a actores externos, pero también actores internos al mundo musulmán, porque en último término la causa de todo ello es el abandono del mensaje difundido por el profeta y sus seguidores, los salaf. Y por tanto, hay un proyecto para salir de esa situación crítica que, desde el punto de vista de la perspectiva yihadista, en la que se encuentra desde hace varios siglos, de hecho, el mundo musulmán. Ese diagnóstico está a la medida de la narración ese proyecto está a la medida de la narración y del diagnóstico al que he hecho antes referencia. Si la causa fundamental de la situación en la que se encuentra el mundo musulmán es el abandono del auténtico Islam, la vuelta al auténtico Islam resolverá todos los problemas. Y hay que hacer todas las cosas necesarias para adelantar ese regreso al Islam auténtico, que implicaría volver a una época de esplendor, que implicaría unificar el mundo musulmán y probablemente ampliarlo. Cuando digo unificarlo, obviamente esto implica recuperar cualquier territorio que haya formado parte del mundo islámico en épocas pasadas, Al-Ándalus en particular. Se apoya en el concepto de yihad en la versión belicosa del mismo o en la acepción belicosa del mismo, que es muy elaborada en relación al concepto original de yihad, que significa en su raíz básicamente esfuerzo para ser un buen musulmán. Se apoya en ese concepto y parte de la idea de que no hay otro camino que recurrir a la yihad, que es una obligación más, sería un sexto pilar del Islam, para resolver los problemas que el mundo islámico tiene. Cuando ocurrieron los atentados del 11S, la famosa tesis del no menos famoso profesor Huntington, que ya ha sido mencionada aquí, se puso muy de moda, la idea de que el choque de civilizaciones era, digamos, la clave de fondo que explicaba todo el proceso. Con independencia de que la mayoría de la gente que cita a Huntington no ha leído el libro, que es interesantísimo, sino que se quedan con el título y la etiqueta del choque de civilizaciones, la proliferación o la difusión de esa idea ha tenido un efecto, entre otros, especialmente perjudicial para entender cuál es el problema que está detrás del asunto yihadista. Y el problema es un conflicto interno al mundo musulmán, es un problema de fitna, de enfrentamiento en distintos proyectos sobre hacia dónde se quiere llevar el mundo islámico. Pero obviamente, como el mundo islámico está en el mundo en su conjunto, eso implica actuar en el planeta en su conjunto. Y eso es un elemento fundamental en la ideología yihadista posterior al 11S. En segundo lugar, el yihadismo implica unos objetivos, unas estrategias, unas tácticas específicas. Básicamente, ya los he mencionado, unificar el mundo musulmán, instalar un nuevo califato y para ello alcanzar previamente toda una serie de objetivos que son instrumentales a ese objetivo último, básicamente reducir la influencia de gobiernos infieles, derrocar los gobiernos apóstatas, reconquistar territorios, etcétera, y eso aplicando toda una serie de tácticas, estrategias, métodos, etcétera, de la cual el terrorismo es un elemento fundamental, pero hay que insistir, es una herramienta. Es una herramienta
que tiene que ser complementada con otras y que en momentos distintos puede no ser la más importante o puede utilizarse en combinación con otros elementos, en función de las circunstancias donde se pueda y se tenga que actuar en cada momento. En tercer lugar, el fenómeno yihadista tiene una morfología muy particular. Cuando digo morfología me refiero a quiénes son los actores que forman parte o que abrazan el proyecto de una yihad global y cómo están relacionados entre sí y cómo opera. ¿Cuáles son las estructuras en términos de organizaciones, de grupos y de actores en términos generales que abrazan ese proyecto y tratan de llevarlo a cabo a través de la violencia, entre otras actividades? Bueno, antes del 11S o hasta el 11S, Al-Qaeda era el líder natural de ese proyecto y era la organización de la que se temía todo lo peor que el yihadismo, me estoy refiriendo a la Al-Qaeda original, por supuesto, de la que se temía todo lo peor que el yihadismo pudiera dar de sí en el mundo, y lo que vamos comprobando, como ya es bien sabido, es que la amenaza, que ya era diversa antes del 11S, se diversifica aún más y se convierte en una especie de movimiento yihadista global. Que sea un movimiento no quiere decir que sea necesariamente unitario en todos sus aspectos, y a esto volveré después porque es importante tenerlo en perspectiva siempre. Pero, en último término, de lo que se trata es de una amenaza que está protagonizada y está promovida por una variedad de actores. Esos actores implican organizaciones, grupos e incluso individuos solo ideológicamente afines, con características distintas, que operan en escenarios distintos y con distinto alcance de acción en unos casos respecto a otros. Y además, esa morfología no es solo diversificada, sino que esa diversidad cambia constantemente, es dinámica. Y los ejemplos son numerosos. Bueno, hay muchísimas clasificaciones y muchísimas formas de presentar cómo se estructura esa morfología diversa del yihadismo global. Ahí se propone teniendo en cuenta cómo han actuado los yihadistas y teniendo detrás a quién en estos años después del 11S, ¿no? La propia Al-Qaeda Central, que ha seguido siendo un actor relevante, por supuesto sus principales filiales o franquicias, también otras organizaciones aliadas a Al-Qaeda Central o a alguna de esas filiales o franquicias, redes o pequeños grupos y colaboradores ocasionales, a veces autorradicalizados y que solo entran en contacto con las grandes organizaciones con posterioridad al proceso de radicalización para buscar ayuda, para buscar apoyo o dirección, y actores que, siendo ideológicamente afines, no tienen ninguna vinculación significativa con ello. El cuarto elemento es la geografía de la yihad o del yihad, que es una geografía que se va ampliando a partir del 11 de septiembre, que no ha dejado de ampliarse en ningún momento, con etapas en las que han predominado unos escenarios respecto a otros. Y ahora citaré un poco algunos de esos escenarios, aunque sin entrar en todos los detalles. En el trabajo al que hacía alusión antes, planteábamos una distinción de escenarios del yihadismo, de actividad yihadista, incluyendo el intento de perpetrar atentados y el resto de actividades que permiten que los atentados sean perpetrables en un escenario o en otros remotos. Hicimos una clasificación teniendo en cuenta criterios de daño, es decir, de incidencia en términos de violencia, de impacto más allá de la violencia directa, de impacto social, político, etcétera, y de influencia sobre otros escenarios, ¿no? Y lo que extraímos fue una clasificación con cuatro niveles, con escenarios con 4 niveles, digamos, de peligrosidad. El aspecto más importante de esta clasificación no es novedoso y no se deduce de la clasificación, sino que es una premisa de la clasificación previa, y es otro de los argumentos fundamentales que siempre hay que insistir. Las principales víctimas, en términos numéricos y no solo numéricos, del yihadismo no se dan en Occidente, sino que se dan en los países musulmanes. Son las propias sociedades musulmanas las que tienen el mayor problema
con respecto al asunto yihadista. Era así antes del 11S y ha vuelto a ser así en los últimos años. No hay más que consultar las propias cifras de las bases de datos sobre incidentes terroristas para comprobar cómo se distribuyen los incidentes y también los intentos de atentar o de promover violencia por parte de actores yihadistas a escala global. En esa clasificación hay primero una serie de lo que hemos llamado epicentros, que son los escenarios donde hay más incidencia de actividad yihadista en términos de violencia, en términos de militancia, respecto a la cantidad de personas que están implicadas en actividad yihadista, pero también epicentros en la medida en que atraen de otros países y de otros escenarios personas que se suman a la causa yihadista y proyectan yihadismo más allá de esos escenarios. Podría ser discutible los países elegidos, ¿no? Pero está claro que la zona de AFPAC, por un lado, Irak, por otro, y Siria, en los últimos años son los tres escenarios que probablemente más se ajustan a esa etiqueta de epicentros. En un segundo lugar, y también con un altísimo nivel de incidencia, habría otra serie de frentes de conflicto y de fractura, donde el yihadismo ha hecho una de las cosas en las que mejor se ha especializado, es en parasitar conflictos previos a la existencia del problema yihadista o añadidos a la existencia del problema yihadista, con algunos escenarios especialmente importantes. Ahí no están todos, pero sí quizá los más importantes. En el caso de Yemen, en Somalia, en Sahel, en Libia y en Nigeria, que no, a lo largo de todo este periodo, no han tenido en todo momento el mismo nivel de incidencia y de peligrosidad, sino que ha habido variaciones, por otro lado, bien conocidas. En tercer lugar, en un tercer nivel de incidencia, estarían todas las manifestaciones, algunas más amplias, otras más puntuales o menos extensas, de actividad y de presencia yihadista en distintas partes del mundo. La mayor parte sigue perteneciendo al mundo islámico, pero no solo. En el norte de África, en distintos puntos, en el Oriente Próximo, obviamente, en Asia Central y Pacífico, y en Rusia y en el Cáucaso Norte. Y en último nivel, lo cual no quiere decir que no sea preocupante, peligroso y grave, está Occidente, por llamarlo de alguna manera, con sus dos lóbulos fundamentales, Norteamérica y Europa occidental, donde el último gran atentado perpetrado fue el de Londres en 2005 y el más grave, el de Madrid en 2004, pero con algunos intentos posteriores, ¿no? Por dar algunas, ahí tienen referencias a hechos recientes. La actividad yihadista ha sido intensa, tanto en Europa como en Norteamérica, más en Europa. Para dar alguna referencia, entre 2001 y 2010 se han desarticulado al menos 80 planes de atentados, se han detectado 80 planes de atentados solo en la Europa comunitaria, y en el caso de Estados Unidos y Norteamérica más de 50 planes después del 11S. Aunque ese no ha sido la actividad yihadista fundamental, como ya ha señalado el profesor Alonso esta mañana. El yihadismo global, en todo caso, ha tenido una variedad de proyecciones o de implicaciones para Occidente y la sigue teniendo. La de ser escenario de atentados es solo una de ellas. Por cierto, es una de las más recientes, porque ya antes de ser escenario de atentados cumplía otras funciones para el movimiento yihadista global: funcionar como una zona de refugio de tránsito, como una base logística de retaguardia, como ámbito de radicalización y de envío de voluntarios, por supuesto, ¿no? Y con una variedad de actividades yihadistas que han sido mencionadas aquí ya: financiación, apoyo logístico en diversas modalidades, acogida de militantes procedentes del exterior, difusión de propaganda, etc. Implicación en conflictos armados como consecuencia de la necesidad de responder a la amenaza, tensiones diplomáticas, como hemos sufrido en España y otros países europeos también, ataques contra personal e instalaciones occidentales en el exterior y secuestros. Bueno, ese es el marco, digamos, el marco general. Y a partir de 2005-2006 la cosa cambia en algunas de sus dimensiones, aunque no son cambios totalmente inesperados, ¿no? Básicamente, las tendencias que a mí me gustaría destacar, algunas de ellas también han sido mencionadas aquí, son las que están señaladas ahí. El contexto
general de la evolución a partir de 2005, a mi modo de ver, es un contexto en el que el primer elemento fundamental es una crisis de Al-Qaeda Central. Que en realidad Al-Qaeda Central, a pesar de que ha sido un actor a lo largo de toda la década pasada peligroso, con capacidad para cometer atentados en Occidente, que ese era su objetivo original, porque había una prelación en el planteamiento ideológico original de Al-Qaeda del enemigo lejano respecto al enemigo cercano. Pero Al-Qaeda, a partir de 2005, aunque lo sigue intentando, y hay una variedad de planes que son detectados afortunadamente o que fallan en países occidentales y fuera de ellos en la segunda parte de la década pasada, aunque lo sigue intentando, no consigue volver a perpetrar un atentado de la marca Al-Qaeda, de la marca original. Es decir, un atentado de grandes proporciones, de gran letalidad, espectacular, con mucho simbolismo, etcétera, insisto, aunque lo intente. La eliminación de Osama Bin Laden en el año 2011 no marcaba el principio del declive de Al-Qaeda Central, el declive operativo, preciso, el declive en términos operativos, como organización capacidad para perpetrar grandes atentados, sino que lo pone aún más de manifiesto en una tendencia previa por la situación a la que Al-Qaeda se ve forzada, degradada en muchos de sus aspectos a raíz de la respuesta iniciada en 2001. Pero en ese contexto Al-Qaeda sigue teniendo un papel dinamizador muy importante, una presencia mediática también significativa, y sigue siendo un referente simbólico. Y en ese proceso se genera lo que algunos expertos han llamado una tendencia a la regionalización, que, por simplificarlo, básicamente lo que significa es que se devuelve la prioridad a actuar contra el enemigo cercano respecto al enemigo lejano. Es decir, se vuelve a dar prioridad a una agenda de carácter local, de alcance local o nacional, lo cual no quiere decir necesariamente, esto es un debate interesante en el que cabría entrar, necesariamente que en términos de largo plazo se abandone el proyecto de una yihad global y el proyecto de unificar el mundo islámico. Lo que quiere decir básicamente es que la prioridad de la mayoría de las organizaciones, incluidas las que se reconocen como filiales o apoyos directos a la Al-Qaeda original, dan absoluta prioridad a islamizar los estados en los que están operando o actuar a nivel local o regional y cumplir sus primeros objetivos en esa dimensión. Toda la diversidad de escenarios a los que he hecho alusión antes, esa proliferación de escenarios yihadistas no se entendería si no se tuviera en cuenta esta idea de volver a priorizar la acción en los contextos locales y el ámbito regional respecto a los objetivos fundamentalmente antioccidentales marcados por Al-Qaeda a partir de finales de la última década del siglo pasado. Como consecuencia, en parte de eso, se generan otra serie de fenómenos. Hay una progresión insurgente en relación al yihadismo a escala global. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la actividad del terrorismo yihadista, que tiene una orientación insurgente desde sus inicios, en muchos de esos escenarios, o en algunos escenarios importantes al menos, empieza a combinarse con otras formas de violencia. Y el caso paradigmático al que volveré luego es Irak. Esto no es en realidad tan raro, y es además una adaptación a los distintos escenarios en los que se tiene que operar, y es la resultante de intentar aprovechar los recursos y las circunstancias en las que opera cada uno de los actores yihadistas implicados. Una tercera consecuencia, un tercer elemento de tendencia importante es la aparición, o la intensificación, mejor dicho, de conflictos internos dentro del propio movimiento yihadista global. El caso de Irak, otra vez, vuelve a ser representativo, pero no es el único y, desde luego, no es el primero. Esos conflictos internos, por ejemplo, es bien sabido que han sido muy importantes en cómo ha evolucionado el yihadismo en el Magreb, fundamentalmente en Argelia y en la zona del Sahel. Y podríamos poner otros ejemplos en otras regiones antes de llegar al caso de Siria y de Irak. Y luego está la progresión hacia lo que un experto también mencionado aquí antes, Mark Seixman, llamó en su momento, o planteó como tesis, o como hipótesis, la planteaba como tesis, de la yihad sin líderes. Es decir, la idea de que la adaptación estratégica fundamental para seguir operando, al menos en los escenarios fuera del mundo islámico, y tratar de promover atentados, era separar
digamos, la función de orientación estratégica del desempeño operativo. Incitar fundamentalmente a actores que no estuvieran vinculados a grandes organizaciones o que tuvieran vínculos no permanentes o no significativos a actuar por su cuenta allí donde pudieran. Lo cual era congruente también con el planteamiento estratégico de otra persona citada aquí, Mustafa Sedmarian, Abu Musab al-Suri, bien conocido por ser uno de los fundadores bien conocido en España por ser uno de los fundadores de la primera célula de Al-Qaeda en nuestro país y que teorizó. Quizá se ha exagerado un poco la influencia de Abu Musab al-Suri, pero teorizó en estos mismos términos. Bueno, la tesis de la yihad sin líderes en realidad no se corresponde con parte de la evidencia que hemos encontrado, por ejemplo, si tomamos como referencia a Europa. En los estudios, un análisis, por ejemplo, del profesor Javier Jordán, donde revisaba todos los planes terroristas que se han detectado en la Europa comunitaria a lo largo de la década pasada, señalaba que la mitad, o señala que la mitad, al menos, de los grupos o redes desarticuladas eran grupos o redes que no respondían a este perfil de la yihad sin líderes o no eran grupos, digamos, desconectados del movimiento yihadista global, sino más bien todo lo contrario, con conexiones importantes con grandes organizaciones, incluyendo Al-Qaeda Central y otras. Y el impacto de esa estrategia de resistencia sin líderes a la que se hace referencia es escaso. En cierta medida es un síntoma de debilidad en el escenario occidental la necesidad de recurrir a ese tipo de estrategias, lo cual no quiere decir que no sea preocupante y que no sea peligroso. Vimos, saliendo fuera del ámbito del mundo del terrorismo islamista, vimos cómo hace no tanto tiempo vimos como en Oslo la acción de un actor individual provocó un número de bajas significativas en un atentado sin precedentes en Europa. Y el último elemento muy importante, claro, es la adaptación y la expansión del yihadismo a consecuencia de las revueltas árabes, en contra de las primeras predicciones que se hacían sobre cómo las revueltas árabes influirían en el desarrollo o en la evolución del yihadismo, ¿no? Básicamente, hay muchísimos efectos que han generado las revueltas árabes, algunos se han mencionado aquí, otros deberían mencionarse, pero no hay tiempo, pero yo quiero señalar un par de ellos. Básicamente, lo que se ha hecho a partir de la situación creada en distintos países por el proceso de protestas desencadenados en ellos a partir de finales de 2010 es, en algunos casos, la capitalización del caos y de la inestabilidad creada por la respuesta a las revueltas y también una estrategia de penetración social muy claramente evidenciada en el fenómeno de Ansar al-Sharia y de otros grupos en los que, ocupados no fundamentalmente de perpetrar atentados, aunque lo hayan hecho, sino de desarrollar estrategias muy conocidas por quienes hayan estudiado el islamismo radical antes del 11S, de penetración social, de control social, de predicación, de da'wa, de aportación de servicios que los estados no prestan, en definitiva, de penetración del tejido social para controlar la evolución política de esos países y también la aplicación de una cierta violencia vigilante en aquellos territorios donde se pudiera ejercer más influencia para imponer la Sharia en la versión radical que es afín al planteamiento yihadista, ¿no? El trabajo al que he hecho alusión antes es un trabajo que entregamos a finales del mes de mayo. Por tanto, es un trabajo que se dejó fuera el asunto más importante que ha llegado a la prensa y a nuestros oídos en relación al yihadismo desde junio en adelante, que es la última vuelta de tuerca que se da al problema en Irak y, por extensión, en Siria. Y esto ha dado lugar a una interpretación de lo que pasa en Irak en términos de plena o de absoluta novedad o de cambio. Y es verdad que hay elementos de novedad y cambio en lo que el yihadismo representa hoy en el escenario de Siria y de Irak. Pero a mí me gustaría insistir en que, de alguna manera, todos los elementos, y alguno más que no he mencionado porque no me ha dado tiempo, como el elemento de la criminalización sobre el que se ha discutido antes aquí,
todos los elementos que están presentes en Irak han estado presentes en muchos de los escenarios, del yihadismo actual. Una progresión hacia la insurgencia, una preferencia por actuar en territorios que son en realidad estados fallidos o frágiles, en algunos de ellos en situación de conflicto armado, una conexión importante con actividades criminales que permiten apoyo en términos de financiación, pero también en términos logísticos, y una estrategia de parasitar conflictos locales con problemas que, en último término, también son locales en cierta medida, pero que pueden ser exacerbados. Algo que ocurrió también en el escenario de Mali, en el norte de Mali, con otros elementos hace 2 años. Bueno, termino con unas mínimas previsiones, lo cual, como ustedes saben, es tremendamente arriesgado hacer previsiones sobre este tipo de fenómenos. Pero no es arriesgado decir que la actividad y la violencia yihadista va a persistir y que puede incrementarse. Se está incrementando, de hecho, y que va a persistir esta tendencia a la regionalización, que van a seguir primando los escenarios y las agendas locales o de carácter regional. ¿Por qué va a persistir el salafismo radical y agresivo al que nos estamos refiriendo? Bueno, porque el impulso y la oferta ideológica sigue ahí, disponible, difundido en todo momento, pudiendo dar lugar a actividad terrorista, a la penetración de conflictos, actividades de insurgencia, también a tensiones comunitarias y a otro tipo de actividades, violentas. Y la deriva regional también va a persistir porque la estrategia de priorizar y de entrar en contacto con insurgencias locales, de actuar en agujeros de soberanía, estados frágiles, fallidos o zonas de estados realmente fallidas, de aprovechar las dinámicas de protesta y cambio y la respuesta frustrante que esas dinámicas están generando o han generado, y la capacidad de todos esos elementos para generar crisis y expansiones regionales es evidente, va a continuar, y va a continuar también algunas de las otras tendencias. La competición sobre quién toma el liderazgo, quién lleva el liderazgo del yihadismo global, la atomización, es decir, la actuación de actores individuales o de grupos desconectados de grandes organizaciones yihadistas, y la actividad y la instrumentalización de Internet, por supuesto. Y en el caso de Occidente, por supuesto, persistirá el riesgo de incidentes terroristas, aunque en niveles inferiores a los de otras regiones. De producirse atentados serán pocos y probablemente de baja letalidad. Ojalá no me equivoque en esto de la baja letalidad, y ojalá que no sean pocos sino ninguno, pero eso es difícil, y desde luego continuarán los casos de radicalización y las actividades de apoyo a otros frentes de yihad, con las consecuencias posteriores que eso pueda traer y que preocupan a las agencias de seguridad. Y por último, en realidad aquí hay más, y quien diga lo contrario yo creo que se arriesga en exceso, hay más inseguridades, hay más dudas que certezas, porque hay muchas preguntas sin respuesta en relación a la evolución. ¿Va a seguir Occidente libre de atentados masivos? Un solo atentado masivo o de gran magnitud en Occidente tendría un magnetismo enorme y generaría unos efectos muy preocupantes en el conjunto de la amenaza, potenciándola en distintas formas. No sabemos qué será de la pugna entre Al-Qaeda Central y el autodenominado Estado Islámico y qué efectos tendrá, pero sí probablemente que va a continuar. Y esa es otra razón para temer un gran atentado. Se aumentan los incentivos en esa competición por parte de Al-Qaeda Central y por parte del Estado Islámico para demostrar que tienen capacidad para perpetrar un gran atentado en Occidente. La motivación, por tanto, está ahí. Lo que falta, o de lo que depende la posibilidad de que eso se materialice, es de las capacidades que haya o que se puedan crear. No sabemos cómo van a evolucionar las coyunturas sociopolíticas en los escenarios más importantes, y no sabemos cuál va a ser el efecto de los retornados de Siria y de Irak o de otros escenarios, y en qué medida eso van a ser un peligro. Siento haberme extendido mínimamente la palabra. Muchas gracias por su atención.